El Instituto de Historia y Cultura Militar del Uruguay, Coronel Rolando Laguarda Trías, les da nuevamente la bienvenida y agradece vuestra presencia. Como siempre, agradecemos al Departamento de Estudios Históricos del Estado Mayor del Ejército por su permanente apoyo y por brindarnos y prestarnos sus instalaciones. Mi coronel, muchas gracias. Y al licenciado Nicolás Quintana por su apoyo para la grabación de las conferencias y así poder compartirlas con todos en las redes sociales. En el día de hoy vamos a presentar al coronel aviador Álvaro Quirós, quien nos brindará la conferencia Escuela Militar de Aviación 1916-1935, una pequeña fuerza aérea. Y por tal motivo, a continuación leeremos un breve resumen de su currículum vitae. El coronel aviador Álvaro Quirós nació en Montevideo en 1954, ingresó a la Escuela Militar de Aeronáutica en 1972 y egresó como alférez piloto aviador militar en 1975. Se calificó en aviones livianos y helicópteros. Su vida operativa la desarrolló en el Grupo de Aviación número 5, Búsqueda y Rescate, y luego denominado Escuadrón Aéreo número 5, Helicópteros. Prestó destinos en la Escuela Militar de Aeronáutica, en las direcciones de Circulación Aérea, Relaciones Públicas y Seguridad Aérea, y como oficial de enlace con agregados aeronáuticos extranjeros. Fue director de la Escuela Militar de Aeronáutica y agregado de Defensa en la República Italiana. Finalizó su carrera profesional como inspector de helicópteros en la Dirección General de Aviación Civil. Pasó al retiro militar obligatorio por edad en el 2009. En el ámbito histórico aeronáutico fue miembro fundador de instituciones nacionales y extranjeras, como así también de la Asociación de Amigos de los Museos Militares. Dicta clase y colabora con publicaciones del tema. Coronel del auditorio. Muchas gracias. Le agradezco al Departamento de Estudios Históricos del Ejército por ser el anfitrión de esta conferencia y al Instituto Laguarda Trías, con el que me une en una larga experiencia con él, porque fuimos fundadores de la Academia de Historia Aeronáutica del Uruguay hace 40 años, la de Pino Menca. Gracias a él es que estoy hoy haciendo esta charla con ustedes, ¿no? Les agradezco a ambos. No pretenderán que me pongas, que me siente ahí, que me pare ahí, porque esto no pretende ser una conferencia, sino una charla entre amigos, ¿no? Yo estoy acá gracias a una cantidad de gente que me formó, que me llevó a que me gustara la parte histórica de la aeronáutica, y quiero nombrar solamente a 3 personas que con ellos creo que los veteranos van a decir que comparten. A Jaime Meregali, que fue el fundador del museo, a Juan Carlos Pedemonte, que increíblemente capaz que está muy olvidado, pero fue uno de los también que propuso para fundar el Museo Aeronáutico, y el teniente primero Juan de Dios Maluria, ¿no? Ellos fueron los que me encaminaron en la vida histórico-aeronáutica, y después tengo una cantidad de amigos que están acá presentes, aviadores, que también continuamos esa línea, ¿no? Para los que conocen la aeronáutica, voy a decir algunas cositas que la van a saber, que ya saben qué es lo que son, y para los que no conocen, capaz que les pueda servir un poco de guía, porque la historia hay que hacer cronología, y la única manera es poner fechas, poner nombres en el tiempo. Entonces, como la charla de hoy es en la Escuela Militar de Aviación, hay que ver que antes todo lo que pasó en el mundo, ¿no? Entonces podemos decir que en 1783 voló por primera vez un globo en Francia. En 1852 voló un dirigible en Francia también. Y en 1903 voló un avión en Estados Unidos, en Kitty Hawk, los hermanos Wright. Eso más o menos para que vean las fechas que son fundamentales. Y como todas las cosas, esos elementos que van naciendo
tecnológicamente, desde el punto de vista militar, uno lo adopta enseguida como una fuente de información y una fuente que se puede usar en defensa o se puede usar en diferentes tipos de misiones, ¿no? Entonces, la parte militar de la aviación es la fecha que voy a decir ahora. En 1793 se usó por primera vez un globo en una guerra, en la guerra de Flandes, en Bélgica, con los franceses. Y después, increíblemente, también en la guerra de la secesión en Estados Unidos se usó un globo como observación, como reglas de artillería. Se usó en la guerra de Triple Alianza, 1867, 1867 en Potro-Piris, después en 1870 en el sitio de París. O sea que la parte militar del globo se fue muy usada. Lo mismo pasó en los dirigibles y después pasamos a la parte aeronáutica, lo que es la parte de aviación. Para ir ubicándonos en la parte aeronáutica en sí, quiero que primero esta frase la interpreten porque en la última diapositiva va a estar la respuesta, ¿no? No sé si lo conocen, fue el vencedor de Waterloo, más conocido como el Duque de Wellington, ¿no? Y la pregunta siempre que hacían los generales era esa: ¿qué pasaba? ¿Qué había detrás de la colina? Y si no había que mandar elementos de caballería a inspeccionar, a ver qué había atrás de ellos. Y hasta que llegó el elemento aéreo, que hacía que eso era mucho más fácil, ¿no? El globo capaz que fue lo primero, pero la servidumbre que se usa y los materiales y todo lo que sea personal es muy difícil de conseguir y es mucha gente que se mueve. Entonces fue medio dejado de lado hasta que vino el avión, ¿no? Pero esa es la pregunta que había que contestar y lo que querían saber. Antes de llegar a la Primera Guerra, el avión se usó en 1911-1912 con los italianos en Tripolitania. Se usó después en los Balcanes con los búlgaros, en la Guerra de los Balcanes. Y se usó también en 1913 los españoles en Marruecos. O sea que el avión, antes de la Primera Guerra, ya se usó. Y ya los ejércitos de Estados Mayores ya prevían el uso de un medio aéreo para los combates. Llegó la Primera Guerra y ahí sí, ahí fue el desarrollo sublime de la aviación, ¿tá? Y se usó en este tipo de misiones o de tareas. Reconocimiento, primero con globo, después primero con globo, después se hizo reconocimiento con aeronave, y el ataque, que si ustedes, los ejércitos sabrán que son munición de mortero. Fotografía aérea para hacer reconocimiento y bombardeo. Eso fue lo que se empezó a usar en la Primera Guerra. Pero, como todas las cosas, los aviadores buscaron que había que ese avión que estaba haciendo reconocimiento, bombardeando, atacando, tenía que ser derribado. Y ahí nació lo que es la caza. Si se fijan, a los 2 meses de haber comenzado la Primera Guerra, ya un avión derribó a otro. O sea que todo va rapidísimo. Pero, pese a que yo soy helicópterista, hay gente de transporte y eso, la Fuerza Aérea es la caza. La misión fundamental de la Fuerza Aérea es la caza. Incluso en las doctrinas, no actuales, pero las pasadas, las primarias eran la caza y después todas las más eran las secundarias o de apoyo, ¿no? Que me incluían a mí como una unidad de apoyo, ¿no? Y la caza, la interceptación, el derribo del avión que estaba haciendo reconocimiento, que estaba atacando, era lo que había que
derribar. Los grandes pensadores de esa época, un italiano Dewey, Frenchard inglés, Mitchell estadounidense, pensaban que lo más importante era el dominio del aire, ¿no? Mientras que el aire todo dominado, los ejércitos o las fuerzas de superficie, las marinas, podían trabajar tranquilas abajo. Pero siempre la fuerza aérea tenía que estar arriba, o el medio aéreo tenía que estar arriba para lograr la superioridad de la unidad. Empezaron con el dominio, pero el dominio ya era prácticamente imposible. Pasó a ser la supremacía, ¿no? El dominio del aire en un cierto área de combate. Pero entonces, la caza es la misión fundamental de la Fuerza Aérea. Y la primera visión, gracias a Hugh Trenchard, fue que la Fuerza Aérea tenía que estar al mismo pie de nivel que las armadas y los ejércitos, ¿no? O sea que tenía que estar al mismo nivel. Y la Fuerza Aérea, la Royal Air Force, la RAF, lo logró en 1918. Y a partir de ese momento, todas las fuerzas aéreas del mundo fueron tratando de inclinarse a esa situación, de que la Fuerza Aérea fuera, o la aeronáutica militar, fuera un arma totalmente independiente. Esa va a ser la guía. 1918, recién estaba por terminar la guerra, todavía no había terminado la guerra. Entonces ahora vamos a ubicarnos en el terreno nuestro, ahora venimos a nuestro país. La guerra estaba funcionando en el mundo, y nosotros acá tenemos los antecedentes de los proyectos que hubieron para crear una escuela militar de aviación. Los que están en blanco son los que tuvieron el papel y no pasaron de eso, ¿no? El güey era un marino, un uruguayo. Cattaneo era un italiano, tenía una empresa que se dedicaba a hacer aviones, a volar aviones. Paliet era también un piloto francés que tenía una escuela de vuelo, y fue el primero que logró que lo contrataran a él y un par de aviones para desarrollar una escuela que se llamó Escuela de Aviación Militar en Los Cerrillos, que hoy es un campo del ejército. Esa lamentablemente duró solamente 3 meses, porque el contrato era por 3 meses, y como las autoridades no la tenían en sí muy clara de cómo podía hacer un curso de vuelo, y el contrato capaz que lo firmaron pensando que la meteorología o los vientos iba a estar, y el funcionamiento del avión iba a ser mucho mejor, no fue así. Entonces tuvo mucho tiempo parado, el avión se rompió, y bueno, el contrato a los 3 meses venció y no se renovó. Luego, Frigerio, que era un marino, el primer aviador militar del Uruguay, que se formó en 1912 en Italia, un avión, presentó una escuela de aviación. Después un diputado Poliet presentó un servicio militar obligatorio y estaba incluida la aviación, hasta que en 1915 designaron a 4 oficiales del ejército que fueran a hacer cursos de aviación, 2 a Chile y 2 a Argentina, ¿no? Entonces ahí se puede decir que fue el puntapié para que en un futuro se creara una escuela militar de aviación. Lo que les pido es que si tienen alguna duda o quieren que alguna foto que la repita y eso, me avisan que sin problema lo hacemos, En 1916, cuando se creó la escuela, el presidente era Feliciano Viera y el ministro de Guerra y Marina era Joaquín Sánchez. Los dos vinculados a la aviación. ¿Por qué? Porque Feliciano Viera era cuñado cuñado de Berisso, el teniente Berisso, ¿no? Y el ministro Sánchez había sido cadete en la Academia Militar, se había ido de baja y después había ingresado como sargento mayor y después se dedicó a la política. O sea que conocía lo que era el ambiente militar. Antes que se creara la escuela,
Por supuesto que participa el Poder Legislativo con las cámaras, los diputados, senadores, los representantes, figuran, se hacen actas y a ver si se concreta por ley o no, y empiezan a haber una cantidad de actas, ¿no? Estas son más o menos algunas frases que saqué de todas esas actas, que más o menos, si ustedes se fijan en el tiempo, si eso lo traemos para hoy, es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Ah? Siempre la incorporación de material militar es un elemento de progreso, lleno de requisitos de defensa, siempre se quiere comprar vuelos bonitos y baratos, sobre todo la aviación es carísima, entonces a veces no podemos acceder a la alta tecnología y compramos cosas usadas que duran menos, igualmente y se rompen y no conseguimos repuestos. El presupuesto siempre es finito, ¿no? Y elaborar un nuevo plan organizativo, eso es lo que ustedes pretendían, siempre pensando en una fuerza aérea, ¿no? Es un elemento de guerra, otros pensaban que tenía que ser primero la quinta del ejército, o sea que ya lo que se pensaba ya se bajaba un escalón. Los resultados son casos obtenidos por la aviación, porque recuerdan que estamos en el centro de la guerra, en este momento estamos en la mitad de la guerra, en la primera guerra. Con el nuevo organismo, diremos, de disminución de efectivos, claro, ellos pensaban que al tener ese medio que puede ser tan poderoso, se podía disminuir el ejército, pero a veces es imposible que se pueda hacer así. Es una necesidad militar. Y acompañado a eso, esos 4 oficiales que estaban afuera estaban haciendo un muy buen papel, ¿no? Y este día especial, el 18 de julio de 1916, fue un día muy especial, porque el teniente Berisso estaba realizando una competencia entre Buenos Aires y Mendoza, una competencia que estaban los mejores pilotos de Sudamérica, ¿no? Y él ganó la competencia, ¿no? Y le ganó al instructor de ellos. En ese 18 de julio estaba en plena competencia. Capitán Buiso Lanza, que en aquel tiempo era el teniente Buiso Lanza, estaba trayendo un avión que se había comprado desde Buenos Aires a Montevideo, que también lo logró ese día, con algunos inconvenientes, pero lo logró. El alférez Berisso, el alférez Cristi, también hizo un vuelo desde Buenos Aires a Montevideo, también con escalas, en un Blériot. Y el último era ya en la cueva, que ya estaba en Montevideo con otro avión que se había comprado para la futura escuela y estaba haciendo demostraciones en el hipódromo de Manolos. O sea que el 18 de julio esos 4 aviadores estaban haciendo proezas de la aviación militar sin estar todavía creada. Pero al final llega el 20 de noviembre de 1916, se crea la famosa Escuela Militar de Aviación. No se logra que sea independiente, pero ya se apunta a que tendría que depender del Ministerio de Guerra y Marina. Eso quiere decir que ya la tratan de poner al mismo pie de igualdad que el Ejército y la Marina. Pero cuando empieza a funcionar, se dan cuenta que es difícil conseguir los medios, y la única manera es por unidad del ejército. Entonces se hace una superintendencia del Estado Mayor del Ejército y pasa a depender la parte militar del ejército y la parte administrativa del Ministerio de Guerra y Marina. ¿Qué decían los demás artículos? Más o menos eran los más importantes, que eran muy pocos artículos, eran eso, más o menos, que era necesario para una fuerza armada, parte de los pilotos, durarán máximo 6 meses. Eso eran cosas que, había cosas que eran utópicas porque no se tenía mucha experiencia. Y después se fueron dando cuenta que hay cosas que no se podían cumplir. Pero estaban escritas por ley. El plan de estudio y programa para el curso debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo, la cantidad de alumnos militares será de 20, los títulos que se otorgarán serán de pilotos aviadores y pilotos militares. Probablemente, como empezó con un solo avión, 20 alumnos, es prácticamente imposible, hoy es imposible mantener un curso de vuelo.
Se determinarán las pruebas exigidas para obtener títulos, tendrán presupuesto de funcionamiento, los subvenciones alumnos, oficiales alumnos procederán de cuadro activo en el Ejército de la Marina. Hay que acordarse que no eran cadetes, no eran civiles, eran oficiales del Ejército de la Marina que pedían para volar, no salían de los cuadros del Ejército y de la Marina. Y le dan un 25% más de sueldo si se dedicaban a la aviación. Y los instructores y el director tenían un incremento de sueldo al final de año. El Poder Ejecutivo invertirá por una sola vez la edición de aparatos y gasto de instalación. Eso ya acotaba a la vida a lo que estaba pasando, ¿no? Y fue lo que pasó. O sea, compraron una sola vez y ya pensaban que con eso íbamos a seguir adelante. Pero el señor Juan Manuel Hueso Lanza, se puso la escuela al hombro junto con los otros instructores. Era un piloto que había competido en Chile y había ganado algunas pruebas. Escribía muy bien, era muy prolijo, ¿no? Hablaba francés a la perfección, había estado en Bélgica becado, había pasado por Francia también. Yo sé que era un individuo que tenía mucha experiencia. La verdad que era excelente director. Lo nombraron a él, ¿no? Y los instructores, además a la Cueva, Berizo y Esteban Cristi, ¿no? Los que están a la izquierda son de artillería. Y Cristi a la derecha es de infantería. Los aviones que se compraron, era lo que había en el momento. ¿Por qué lo que había en el momento? Porque estaba en guerra el mundo. Y todo lo que era avión, motores, repuestos, se usaban todos en Europa. Entonces acá prácticamente venía poca cosa y lo que había en Argentina, que era el lugar más próximo, era lo que se usaba. Y lo que se podía usar eran estos. Era el Farman, que era un avión de procedencia francesa, el original, pero había sido armado en Argentina. Un avión, parece un barrilete, ¿no? Es un avión todo de tela, madera, motor rotativo, o sea, la hélice y el motor rotan ambos. La hélice estaba atrás y más o menos tenía alrededor de 15 y 10 metros 15 de ancho y 10 metros de largo. Motor 50 HP. Y después se compraron 5 aviones Castelberg hechos por el propio Castelberg en Argentina también, y se consiguieron 4 motores de un tipo y otro de otro tipo. O sea que hasta que si se rompía uno ya no servía para otro, ya era complicado para que funcionara la escuela de forma correcta. Si se rompía un avión, había que tener otro. El primer avión que era el Farman, que era uno solo, era donde los alumnos iniciaban su vuelo, donde aprendían a volar. Y ya cuando eran más avanzados pasaban a este segundo avión, el Castelberg. El Farman llegó recién en 1917, y la escuela se fundó el 20 de noviembre del 16. Había que elegir un campo, y bueno, eligieron en la parte militar el de la izquierda, ¿tá? Que era Cristi, ¿no? Nosotros decimos en la izquierda el más joven, ¿no? Lo mandaron a él a que eligiera un campo cercano de Montevideo, que tuviera buen enlace, buena locomoción para aquellos momentos. Y bueno, se eligió este campo que está acá, ¿no? Que es el actual base aérea Hueso Lanza, ¿no? Y si ustedes se fijan, Camino Mendoza, acá está el hipódromo. Era un campo que para esa época estaba bastante nivelado, pese a lo que después cuando estuvimos volando ahí nos pegamos algunos sustos ahí tienen como una cañada en el medio, pero está, ellos lo usaban y sin problema, hasta que empezaron a modernizarse, ¿no? Y las primeras instalaciones que se hicieron fueron estos 2 galpones, y como verán acá, la manera de que intentaban funcionar era con carpas, ¿no? Era todo con carpas. Hicieron los galpones porque había que proteger los aviones, que eran de tela y madera, y enseguida empezaron a usar carpas, ¿no? El traslado se hacía en tranvía hasta cerca de
el hipódromo, y después hay el tren, que es como un carro, o a caballo. Cada uno tenía que estar tempranito, y en ese sentido Buisolanza era estricto, tenía que estar temprano, y bueno, había que estar. Cada uno se arreglaba como podía para llegar. Estos hangares actualmente existen, todavía están. Es donde hay una parte de abastecimiento nuestro y una parte en algún momento eran los garajes de los oficiales superiores. O sea que esto todo existe. Y estaba a cargo un batallón de ingenieros, que el que estaba a cargo de la construcción era el general Campos, que fue el que hizo el actual comando de la escuela militar. Ahora, lo que era la escuela militar y el actual comando. ¿No? Y el que estaba a cargo en el campo era Montanti, que lo habían elegido para volar avión con Cataiber, y lo habían elegido para volar y ha volado, y bueno, y quedó contento, y después quedó ligado a la aviación y lo pusieron a trabajar. Igual que Yelta, que si ustedes lo conocen es un poeta, es un coronel poeta que ha hecho himnos y ha hecho canciones y ha hecho poesías dedicadas a la aviación. Los alumnos, se hizo un llamado general para que se presentaran alumnos, ¿no? Se presentaron 15 alumnos, ¿tá? No había lugar para todos, psicofísico por medio, al final quedaron 9 alumnos, ¿no? Estos son de diferentes armas. Y se supone que esta foto es cuando llegó el avión con Berisso a bordo en 1917. ¿No? Como verán, ¿dónde va el piloto? ¿No? Era una manera muy interesante de volar. El piloto va adelante, el instructor va atrás, pero los aviones de ahora modernos tienen doble comando. En aquel tiempo no. En aquel tiempo el instructor iba atrás y con movimientos del cuerpo le iba diciendo al alumno qué es lo que tenía que hacer, y si ustedes ven, el bastón es un poco largo, cosa que por arriba del hombro pueda pasar la mano y mover el bastón, que lo que hacía era, por lo menos, que podía subir, bajar, ir a la izquierda o a la derecha. Lo demás era cuenta del alumno, ¿no? Así volaba. Y había que buscar mecánicos para que arreglaran los aviones. No había mecánico de avión, no existía. Entonces contratamos a Cataiber, que era el que hizo los aviones, por 2 años, y empezamos a buscar mecánicos. Los mecánicos eran mecánicos de autos. Empezamos a buscar mecánicos de autos, porque iban adaptando a la aviación, y después, como eran madera y tela, empezamos a contratar carpinteros. Entonces, con eso empezó a funcionar la aviación. Muchos de estos técnicos tuvieron toda su carrera en la aeronáutica. Estaba todo prácticamente, pero todavía no estaba un lugar como para dar las clases. Entonces se eligió el Centro Militar y Naval, en 18 de julio entre Cuarén y G, no existe más ya, y ahí es donde se daban las clases teóricas de los alumnos. ¿Por qué? Porque había que darle mucha teoría, incluso hasta mecánica, porque los aviones eran muy elementales, fallaban, iba sin mecánica. Entonces el piloto, si fallaba, si tenía un panel de motor, si tenía que descender, tenía que tener nociones de cómo poder arreglarlo para seguir funcionando. Primera presentación pública. El 25 de agosto de 1917 se presenta, ¿no?, la Escuela Militar de Aviación al público, donde lo hace en un desfile que se hizo en la cantera del Parque Rodó. Más o menos el palco está ubicado donde está Confucio hoy, más o menos en el lugar, en la vuelta, ahí estaba el palco, y todas las tropas estaban donde está la cancha de golf, donde está la Rambla, ahí estaban todas las tropas y desfilaron hacia al Parque Hotel, ¿no? Y acá están, lo ven, a los 4 instructores con el Farma, y después todos los aviones. Pero como en total eran 4, los aviones eran 6, solamente volaron 4 aviones, el Farman y el resto de los Cataiber, ¿no?, que fueron saliendo con los cuatro instructores. Estas fotos que ven acá, estos no son para la Marina Uruguaya, porque desfilaron
todas las tropas, no eran del acorazado corredor argentino que estaba de visita. Ya estaba la escuela formada, estaba funcionando. Bueno, ahora que había que salir a hacer reclame, había que decir, bueno, estamos, vamos a demostrar que estamos. Y bueno, la única manera era los instructores salían en sus aviones de forma programada a recorrer diferentes puntos del país para que los vieran, para que entraran en el enlace. Siempre la aviación llamaba la atención, iba gente, se transformaba en un espectáculo, y eso hizo que la escuela se fuera conociendo y la fueran apoyando. Llegamos a los primeros exámenes. Hay que acordarse que esos 9 alumnos tenían que hacer una formación en el vuelo, o sea, no digo formación de un avión a otro, sino una formación profesional en vuelo, y pues a dar un examen, que el examen era el que avalaba la Federación Aeronáutica Internacional. Como no había mucha experiencia en el sentido, casi todo el mundo se adaptaba a lo que decía la Federación Aeronáutica Internacional, que había sido fundada en 1905 en Francia. Y en base a eso se decía, los brevets se daban en tales condiciones. Y acá adaptaron esas condiciones. Y tuvo presente, por supuesto, que el presidente de la República, el ministro de Defensa, el presidente y el ministro, y bueno, se invitó a una cantidad de público a que vieran los vuelos. Yo me imagino en esa época un alumno tratando de hacer un vuelo solo de prueba y que estuviera rodeado de público, los nervios que debería tener, ¿no? Y sobre todo si había damas presentes, los momentos que le iban pasado, para que todo saliera bien. Y el examen era el siguiente. Había que hacer 8. ¿Por qué 8? Porque el avión, por el sentido del giro de la hélice, el motor gira hacia un lado, normalmente se va a la izquierda. Entonces, como los aviones, algunos tienen alerones, que son superficies que se mueven, y otros no, como son los Castaíber, que se flexionan las alas, ¿no? Entonces habían decidido todos que se hicieran 8, cosa de que no todo el mundo hiciera un hipódromo como era antes. Un hipódromo todo el mundo agarraba siempre a la izquierda, entonces era mucho más fácil. Cuando había que hacerlo a la derecha se complicaba. Entonces trataron de buscar la solución haciendo un 8. Y pusieron unos globos, 500 metros uno el otro, y después de hacer esos famosos serie de 8, después había que aterrizar con motor. Los motores funcionaban todo potencia o nada, o sea, todo potencia o nada. Se le daba chispa, se le sacaba, era la única manera. Entonces era difícil aterrizar en un punto, se marcaba un punto y había que aterrizar ahí. Se hacía con el motor en marcha al principio, y después, para complicarlo un poquito más, se hacía con el motor apagado. El que quedaba más cerca del círculo, había cierta distancia que aprobaba, cierta distancia que no aprobaba. Los primeros pilotos. Esto para que sepan que son pilotos que dicen pilotos aviadores. No importa los nombres, pero no se van a acordar. Tal vez después se van a acordar mucho de Larry Borges, ¿no? De Pido de Larry Borges. Pero lo importante es que salieron los primeros pilotos aviadores, ¿no? En 1918. Y siguiendo ese año, a Buiso Lanza lo habían mandado a Francia a prepararse como piloto en la parte, sobre todo en la parte militar. Estaba haciendo la parte de caza en Pau, al sur de Francia. No estaba en la guerra, pese a que en el viaje de ellos, junto con Dufresnoy y ciertos oficiales del ejército, habían ido a ver el frente de guerra y a ver cómo usaban la aviación. Él estaba haciendo un curso en el sur, en Pau, prácticamente en frontera con España. Era la escuela de caza en el estilete de avión, en un grupo, el más chico, y el aterrizaje aparentemente una famosa pérdida y se mató. Y bueno, y ahí la escuela se queda sin director. Las primeras construcciones son estas. Acá Camino Mendoza, actual, Avenida Pedro de Mendoza, y todo esto existe, todo esto hoy existe.
¿tá? Salvo esta construcción, que esta era venía a ser la dirección, y esto eran los salones y los alojamientos oficiales. Esta era una zona donde se hacían charlas. Esto no está más, pero todo lo demás existe, ¿no? Este es un hangar muy grande, ¿no? Todo eso existe. Y se ve acá un círculo con un punto. No tiene pistas el campo, no tiene pistas. Saben que los aviones despegan, aterrizan contra el viento. Entonces lo que hacían en ese momento, buscaban el viento y trataban de aterrizar al punto, a este punto. No había pistas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Con el tiempo se fueron quedando sin avión, se fueron rompiendo, no se conseguían repuestos. Entonces empezamos a salir a buscar repuestos. Y había terminado la guerra. Y había excedencia de repuestos, excedencia de aviones y excedencia de pilotos. Empezaron los famosos festivales aéreos, circos aéreos. Y está la parte comercial, donde empezó de la parte militar, pasó a la parte comercial, transporte de pasajeros, transporte de carga, transporte de correo, que fue en ese periodo, ¿no? Entonces empezaron a venir misiones, llamaban las misiones extranjeras, que venían, los gobiernos mandaban, o las fábricas mandaban a pilotos mecánicos con aviones para que vinieran a ofrecerlos, en venta por supuesto, a diferentes partes del mundo. Y acá nos tocaron. Acá vinieron ingleses, vinieron franceses, vinieron italianos. ¿Tá? Y entre esas misiones vino este avión que estaba basado en Argentina, ¿tá? Por un mayor inglés que llamaba Scott, que era de la empresa, era un representante de la empresa Avro. Lo vino a ofrecer porque la escuela se había quedado sin aviones. Ya no se conseguían más repuestos, a los años ya no había más aviones. Y bueno, había que seguir con los cursos y había que conseguir aviones. Y bueno, ofreció para salir del paso en el momento, ofreció vender ese avión que fue comprado, ¿no? Lamentablemente, a los 2 meses, hay el primer accidente ahí en Uruguay, que fallece el teniente Reinaldi, con el instructor que era de la Cueva, que era uno de los instructores que había, de los 4 instructores, y en ese momento ya en la Cueva decide no volar más, ¿tá? Entonces, de los 4 instructores que había, nos están quedando 2. No sé por qué, a Cristi lo mandan pedir del arma de él, que es de infantería, y Cristi también se va de la Escuela Militar de Aviación. Y solamente está quedando Berizzo. Y Berizzo lo mandan a Estados Unidos a hacer el mismo curso que estaba haciendo, similar al curso que estaba haciendo Lanza en Francia, lo mandan a Estados Unidos a hacer los cursos ahí. Hace cursos de observador, de reconocimiento, de bombardeo, de ataque, de caza, ¿no? Y es condecorado incluso por el Aeroclub of America, y además el que le da la nota final es el general Billy Mitchell, que es muy conocido, ¿no? Hay un avión nuestro que tuvimos nosotros, que llamaba el Mitchell B-25, ¿tá? Por él. Y la nota final, porque estaba a cargo de los cursos de vuelo en Estados Unidos, la nota final es excelente. Ese diploma lo tenemos en el museo para documentarlo. Como el avión que estaba en el anterior era similar a estos, se empezaron a comprar aviones de instrucción, que eran los Avro 504K ingleses, ¿no? Empezaron a venir de este tipo porque había que empezar de vuelta a movilizar la escuela para que empezara nuevamente a generar pilotos. Y habían aprovechado en el vuelo de regreso de Berizzo de Estados Unidos, pasó por Brasil y estuvo en la inauguración de la Escuela Militar de Aviación de Brasil, ¿no? Y ahí consiguió unos cursos para pilotos militares. Y bueno, y entonces mandan a hacer 3 cursos de pilotos de aviones militares a Brasil. En 1922, a Berizzo lo nombra, era prácticamente el único que estaba quedando aviador de los fundadores, lo nombran director
Y ahí él está en 1931 y ahí organiza no solamente la parte de la aviación militar, sino también la parte de la aviación civil y todo lo que eran reglamentaciones comerciales, reglamentaciones de vuelo de rutas aéreas, y eso nos hace todo a Berisso. Un individuo que tenía una experiencia, una visión del futuro muy importante, y es el que organiza lo que era la Escuela Militar de Aviación. Entonces, lo primero que hace, dice, bueno, vamos a empezar a organizarnos y forma 4 divisiones, ¿no? La primera división de instrucción fue la Escuela de Pilotaje y la Escuela de Aplicación. La Escuela de Aplicación hoy existe todavía, no con ese nombre, ¿no? El Escuadrón de Vuelo Avanzado, ¿no? En mi época era el grupo de aviación número 1, instrucción y entrenamiento, después pasó a la Escuela de Vuelo Avanzado, después el Escuadrón de Vuelo Avanzado, ¿no? O sea que lo que uno sale de la escuela, aunque lo que sale con el primer paso, es aprende a volar, simplemente aprende a volar. Y falta una parte avanzada donde le enseñan el vuelo militar. Ahí hace formación, hace acrobacias para la defensa aérea, hace maniobras de caza, hace todo lo que es el vuelo militar. Tenemos otra división, escuadrilla de personal aéreo. Acá empieza a dividir lo que es escuela a lo que es en sí escuadrillas de combate. Ahí empieza a haber una división, ¿está? Lo que hoy serían los escuadrones de vuelo. Pero como estaba dentro de una escuela, que la función era formar solamente, pero después nos pensaron que después que lo formamos, ¿qué hacemos? Hay que hacerlo hacer algo. Entonces, eso es lo que pretendía él, que ahora empezaron a formar escuadrillas de observación, de reconocimiento, de transporte, de caza, de ataque. Entonces empieza, esta foto en especial, este es el general Vestido, que fue presidente de la República. Acá está un avión Newport, este es un avión Spark, este es un avión Premier. Acá están los pilotos de escuadrilla. Y después hizo talleres. Tenemos que arreglar lo que viene a ser el servicio de mantenimiento y abastecimiento. ¿No? Empiezan a funcionar como una división talleres. Se le da jerarquía, ¿no? Como verán, están los cilindros, motores, hélices, las reparaciones. El avión se hacía prácticamente todo. Claro. Como los aviones, los aterrizajes, y por las horas de vuelo se iban produciendo las telas, las maderas, tenían que ir permanentemente reparando para que siguieran funcionando. Y la división servicios, ¿no? ¿Cómo es que se hace? Se designan 40 personal subalterno de caballería y de infantería para que presten servicio en la aeronáutica. Y como verán acá, pese a que era un arma nueva y la plata no había tanta plata, Berisso lo que inventó, que hasta hoy en muchos lados todavía se usa, empezaron a hacer los ladrillos para hacer las construcciones militares, las hacía el mismo personal. Hasta hoy, si ustedes van por Boisolanza, el hangar principal que tiene Boisolanza, que es de ladrillo, está hecho con estos ladrillos. Todas las construcciones antiguas están hechas con estos ladrillos, hechos por el mismo personal. Bueno. Acá, ¿se acuerdan que en el 18 habían salido pilotos aviadores? El primer paso. Ahora faltaba la parte militar. Y eso se logra en Uruguay por primera vez en 1923. Si usted ve ahora, acá se llama piloto aviador. La primera parte, y el avanzado, o el uso de aplicación, es piloto aviador militar. Estos pilotos están con capacidad para hacer maniobras de combate. La escuela, y ahora ya estaba prácticamente, no estaba solamente limitada al espacio de la escuela de la instrucción, no, ya ahora ya formaba parte de la maniobra de ejército. En 1923 se había hecho antes algunos intentos de algunos aviones que se mandaban, pero acá ya se mandan todos los aviones a las maniobras, y participan en todas las maniobras de la división de las divisiones de ejército, de las actuales divisiones de ejército, ¿no? De las regiones, ¿no? Entonces ya se participa, ¿no? Ya son parte, cuando hay una maniobra, ya la Escuela Militar de Aviación ya participa.
Si ven acá, acá dice, con la aviación militar, servicio de fotografía aérea. Como reconocimiento tiene que ser de inmediato, o sea, salía con las cámaras, sacaban las fotos, venían, revelaban y ya se la daban al oficial de ejército para que se la llevara a su coronel, a su general, para que tuvieran lo que estaba pasando. Y eso funcionaba muy bien. Como todas las cosas en Uruguay, faltaba plata. Ya había pasado antes, en 1913, se había pasado para conseguir plata para la aviación, se había creado este Comité Nacional para la Aviación Militar. Increíblemente no eran militares, no había tantos, sino casi todos eran civiles entusiastas que querían apoyar a la aviación. Y empezaron a formar un comité de esto. Y había departamentos o ciudades que juntaban plata para comprar un avión. Y se compraron algunos, que eran italianos, SBA, ¿no? Y entonces en agradecimiento se le ponía el nombre del avión a los costados y una plaqueta metálica al lado del motor con los nombres de los que habían donado plata, ¿no? Hoy esas plaquetas están en el Museo Aeronáutico. Y acá empieza lo que pienso, puntapié inicial de lo que es una fuerza aérea. Se designa la primera escuadrilla de caza. Muy sencilla, porque el elemento mínimo para una escuadrilla de caza son dos, una sección de dos. No sale un solo avión, siempre salen dos. Uno intercepta, el otro se pone atrás, uno le forma. Esa es la mínima expresión, es dos elementos, ¿no? Y se forma de esa manera. Este es un avión de caza que fue muy importante al final de la Primera Guerra. Es una espada. Y ahí Berisso dice, bueno, vamos a empezar a armar lo que es la aeronáutica militar o la fuerza aérea, como quieran llamarlo. Vamos a hacer un proyecto ya dividiendo por áreas, no solamente escuela, sino que se transforme en algo más grande. Y ahí hace el proyecto de un servicio de aeronáutica, que lo quiere hacer de vuelta, insisto en hacerlo depender del Ministerio de Guerra y Marina, para que esté al mismo nivel ejército y armada. Y bueno, aparecen esos capítulos, aparece la Escuela Militar de Aeronáutica, por primera vez con la aviación, aparecen todos los servicios de apoyo al vuelo, aparece la Escuela Técnica de Aeronáutica, y uno de los problemas que surgen es que la aviación naval, que en 1924 todavía no se había creado, se creó en 1925, la pone dentro de lo que es la gran fuerza aérea o el servicio aeronáutica o la aeronáutica militar. Y la aviación civil también, porque hasta ese momento todos los aviones civiles que venían, tanto que venían a hacer demostraciones, o los que venían, pilotos que venían a hacer, que hacían eventos, o pilotos que hacían conquistas, ¿no? O empresas de aviación que empezaban a desarrollarse, no tenían ningún control. No había ningún control. Aterrizaban, pasaban por arriba de la ciudad, hacían sus reclamos y todo, y nadie los controlaba. Entonces, la única manera de controlarlo era que un organismo lo hiciera. El Aeroclub de Uruguay, lo que era anterior al Club Uruguay, hacía un poco los brevets, hacía los certificados y todo, de acuerdo a la Federación Aeronáutica Internacional, pero no había ningún control militar de que cada uno hiciera lo que querían. Los cielos eran abiertos. Por ahí están algunos aviones de la aeronáutica militar. En 1925, además, como empiezan los problemas de los pilotos. ¿Qué es lo que pasaba? El piloto infante, el piloto artillero o ingeniero, se iba de su unidad madre a hacer el curso, ¿no? Eso implicaba después, yo me imagino, que venga un jefe de una unidad, diga un alférez que me diga, mire, me quiero ir para volar para otro lado, no sé, me imagino que algunos lo tomarán bien, pero otros, bueno, vaya a hacer que más, ¿verdad? Bueno, empezamos a tener problemas que después cómo los calificaban, si los calificaban bien, los calificaban mal, hay algunos que eran, o sea, no eran bienvenidos de vuelta a esas unidades, los mandaban para otra unidad,
Entonces habría empezado a crear una cantidad de inconvenientes sobre los escalafones, ¿no? Cómo hacían para ascender, era todo bastante complicado, ¿no? Y no había solución y nadie quería solucionarlo. Elegiste la aviación, bueno, ahora andate y arreglate como puedas. Entonces había injusticia en ese sentido. Entonces empezaron a aparecer los pilotos de tropa. Dije, bueno, vamos a empezar con pilotos de tropa. Y empezó a funcionar pilotos de tropa. Yo tuve la posibilidad de volar con el último piloto de tropa, el suboficial Valdenez, que era piloto de helicóptero también, ¿no? Estoy hablando, él estuvo hasta el 86, o el 85, 86, yo era teniente, él era suboficial, iba con el helicóptero, él era el que mandaba en la parte de vuelo y yo mandaba en la parte militar. Tengo los líos bárbaros a veces, ¿no? Pero está. Así funcionaba. Bueno, y la Marina, el Servicio Aeronáutico de la Marina se fundó en 1925, pero eso fue una cosa increíble. Se fundó, pero sin aviones. O sea, no tenía aviones. Los aviones vinieron recién en 1930, pero había que formar pilotos. Entonces nos mandaron ¿dónde? A la Escuela Militar de Aviación, que era lo más lógico, que hasta hoy es lógico que una escuela, un país como el nuestro, que una escuela forme a todos los aviadores, como hay una cantidad de partes del mundo que hay una escuela para todos de aviadores, ¿no? Después cada uno hace sus especialidades en sus fuerzas o en el exterior, ¿no? Y acá, en especial para nosotros dos, para el pibe, está este señor acá. ¿Está? Poussin. Es el capitán del avión Poussin. Tuvimos la posibilidad de disfrutarlo y conocerlo por varios años, ¿no? Era uno de los principales aviadores, ingeniero además, era espectacular, una humildad tenía, ¿no? La verdad, era un lujo escuchar las anécdotas de él, de esta época. Y escribió un libro, ¿no? Y escribió un libro de la aviación naval. La aviación era todo un espectáculo, además, ¿no? Y era muy común que empezaran a hacer los grandes vuelos en esa época, la década del 20, del 30, habían grandes vuelos, grandes conquistas, ¿no? Y Uruguay no estaba centro de eso. Y empezaron a hacer algunas, entre 1925 y 1935, se hicieron una cantidad de vuelos, se puede decir heroicos, por el mundo, también haciendo, dentro de los anales de la historia de la aviación, figuran algunas cositas interesantes, ¿no? Pero se fue a Río de Janeiro, San Pablo, eran vuelos de diferentes maneras. Y este vuelo en especial no terminaba en Tumaco, terminaba en Nueva York, que era Belice. El avión fue hecho en nuestro país y le falló el motor y se cayó en las selvas colombianas. Hoy el avión ese todavía está en las selvas colombianas, ¿no? Y el gobierno colombiano le pagó 1.000 pesos en oro en aquel momento por el motor, porque nunca lo encontraron, ¿no? El avión tenía que haber llegado a Nueva York. Según decía Berisso, el avión no falló, que fue construido en Uruguay, que falló fue el motor, que eran los reyes franceses. O sea que falló fueron los franceses. Y dentro de esos vuelos que se quisieron hacer, está este en especial, que lamentablemente no llegó ni a cruzar el Atlántico, ¿no? Cayó en África, ¿no? Con Darrell Borges y Barrett Ridley, los dos hermanos, ¿no? Que son jovencitos, ¿no? Liquideo y Ibarra y Rigo y mecánico. Le falló el motor y cayeron, por suerte cayeron cerca de la costa y pudieron ir a África. Después hay una historia, los secuestraron, una historia interesante. Hay una película. Hay una película. Por eso, hace varios años la dieron en la televisión. Se escribió un libro hace poco, Julio Pinelli, sobre el texto con Pinelli, ¿no? Sí. Y el vuelo que realmente nos pone a nosotros en el mapa mundial es este. Jacques, que es un francés, con Darrell Borges, que cruzaron el Atlántico. Lamentablemente el aterrizaje fue medio brusco, pero bueno, cruzaron el Atlántico. Fueron el primer piloto sudamericano que cruzó el Atlántico. Eso sí, está. Porque todos los intentos habían sido fructuosos o se habían hecho en aviones hidro que podían aterrizar en el agua. Este no, era un avión de tierra, terrestre.
Y la escuela también era anfitriona de la cantidad de gente. Vinieron muchísimos pilotos a la escuela, porque la escuela era un poco la vedette. O sea, cuando venía algún aviador, a donde lo llevaban, el único lugar donde podían llevar era la escuela. Y además, como tenían hangares, aprovechaban y los aviones agarraban ahí. Puse ahí muchísimos, pero puse 4 tal vez porque esta es una dama que fue la primera que cruzó los Andes en avión de 80 HP, o sea, increíble, francesa. Santos Dumont, que todos creo que conocemos la historia de Santos Dumont. Luligil, que fue el primero que hizo el bombardero a Japón, ¿no? Decorando los B-25 en portaaviones, ¿no? Y de Pinedo, que fue el que dio la vuelta al mundo en unos Savoy italianos, ¿no? Pero vinieron cantidad, y todos iban a hacer al presidente y les iban a hacer un agasajo en la escuela, le hacían un almuerzo en la escuela y bueno, recorrían instalaciones y probablemente el avión se guardaba casi siempre en la escuela. Pero con cantidad. En 1927 se inaugura el monumento que hoy está, si ustedes ven en la entrada de la base hoy se lanza en el boulevard que hay, está el monumento ese que antes estaba ubicado en otro lugar, en la entrada vieja, ¿no? Y uno similar se inauguró frente a Antel Arenas, que es similar, hay 2. Lo hizo Belón. Y ese día también se inauguró esto y se inauguró un ambiente psicofísico, era lo último que había en la parte psicofísica. Cada piloto lo enloquecían ahí con estas pesas, ¿no? Y le hacían una cantidad de pruebas. La verdad, sinceramente, uno ve la foto de lo que hacían a los hombres. Tenemos solamente una silla que se llama silla Barani, que la tenemos en el museo, y una silla que nos hace girar, que todavía hoy se usa en otros, los astronautas incluso lo usaban, todavía hoy se usa. A ver si eran aptos. Y en 1928 comienza la misión sanitaria. Cristi había dicho que siempre y después llegó a ser general, siempre había dicho que siempre la parte militar se asocia con la pólvora, con la destrucción, con la guerra, pero el avión en tiempo de paz se usa para otras cosas. Y una cosa que se usa en Uruguay hasta hoy, ¿no? Es en esto, en la misión sanitaria. Yo creo que cualquiera de nosotros, los pilotos que estuvimos acá, hicimos alguna sanitaria, o varias sanitarias, ¿verdad? Se usa. Pues está la parte social, humana que tiene la aviación. Todos los elementos de combate en paz se usan también para cosas que pueden hacer ayuda social. ¿Y cómo será 1928? ¿Cómo será que en 1939 se hace una conferencia latinoamericana de aviación sanitaria en Uruguay? ¿Por qué Uruguay? Estamos enteros grandes, mejor ponerlo en el medio y todo. Pero uno entra a investigar, yo la verdad que estuve intentando buscar mucha información. Países como Estados Unidos, por ejemplo, o Brasil y eso, no le dedicaron tanta importancia a la aviación sanitaria como le dedicó Uruguay, usando aviones militares. ¿Ya? Entonces, en reconocimiento a eso, la primera conferencia se hizo acá en Uruguay. ¿Y dónde? En el Palacio Legislativo. Ahí vinieron doctores de toda Latinoamérica a hablar de la aviación sanitaria, o sea, todo lo que implicaba la medicina en el aire, tanto para pilotos como para transporte de enfermos y eso. Y como todavía no se había creado la Organización de Aviación Civil Internacional, que se creó en el 44, muchas de esas ponencias y resultados de esa conferencia, que hay un libro dedicado a eso, fueron expuestas en la parte de la UAS y en la parte sanitaria. Y se hizo acá en el Palacio Legislativo todas esas conferencias. Ya el campo había quedado chico en la escuela, ya era chica. No había, ya los aviones se empezaban a necesitar más campo, había despegues en formación, despegues en grandes equipos, entonces se necesitaban más campo. Entonces empezó a usar este campo, recién inaugurado. Lo había remontado la compañía General Postal, que después se cerró y pasó a ser la de France, que es el campo de Pando, ¿no? Esto existe, es el gimnasio,
esto lo tiraron abajo, esto también, esto parte existe y esto no. Pero acá está el cambio. Esta es la ruta 101 y acá está. Había un bar que la vio, recalábamos todos ahí porque la parada estaba frente ahí, había que recalar ahí. Entonces empezó a usar el aeródromo porque era 4 veces más grande que el otro, entonces empezó a usar. Sí. ¿Qué es lo que pasaba? Seguíamos con todos los problemas de las vacantes, de los escalafones y eso, seguía. El problema seguía. Y hay gente que ya no quería volver tampoco a la aviación. Y esto era, la aviación era un poco también, dentro de la parte jerárquica, era tipo una pirámide. Entonces había un lugar para el jefe, entonces había que empezar a reestructurarlo y a ver qué hacíamos. Y se sacó este proyecto, Frigerio Marino, y después lo demás era de ejército, ¿no? Y se sacó eso, cómo puede organizarse la aeronáutica militar, en base a experiencias extranjeras. Y bueno, aquí había sacado una ley orgánica, preparación técnica, principios de inclusión, particular de inclusión, y más o menos, habían puesto de la actuación, más o menos caminaban. Abril del 28, abril 28. Pero, enseguida, terminó el proyecto, en octubre llaman otra comisión, que incluso, si ustedes se fijan, hay uno repetido, ¿no? Arman otra comisión. Recuerden que la Marina, la aviación naval, ya estaba, el servicio aeronáutico ya estaba, la Marina estaba funcionando, ya estaba creado sin aviones. Pero como Frigerio tenía su corazoncito más a la Marina, que él quería que hubiera un arma terrestre, que sería la Fuerza Aérea, y después una aviación naval, ¿no? Y después la Inspección de Aeronáutica Civil y Servicios Auxiliares. Quería separar, quería hacer como un ministerio grande, una fuerza grande, algo, y separarla por especialidades. ¿Tá? Ambos dependientes del Ministerio de Guerra y Marina siempre existían por lo mismo, y elevado siempre el Consejo Nacional de Administración, que era el que hacía los presupuestos. ¿Se acuerdan? En ese momento todavía existía, del 19 al 33, esto. Era un consejo que uno llevaba todo y pasaba por el visto bueno de la parte económica, ¿no? Por supuesto, todo eso iba quedando para atrás porque no había plata para eso. Pero lo increíble fueron 2 proyectos en un año. Al fin se hace un reconocimiento a Luis Lanza, dando los famosos 10 años de su muerte, ¿no? Y se le pone a Rodo Militar Capitán Juan Manuel Luis Lanza, hoy es base aérea Capitán Juan Manuel Luis Lanza. Todo esto prácticamente existe todo. ¿No? Esta es la entrada que existía antes, que era muy común a los cuarteles del ejército, era la entrada esa. Nosotros tenemos una duda si el portón era verde o azul. Esa es la duda, porque era un portón de madera. Nosotros tenemos una réplica, no sé, más chica. Ustedes recuerdan en el Museo Viejo, donde está el cilindro antes, estaba en una réplica con portones azules. Pensamos que azul es porque Fuerza Aérea pinta de azul, pero podría ser verde. Lo tenemos ahora, no sabemos si pintando de verde o de azul. Estamos en esa, ¿no? Y lo nombran. Este edificio lo hicieron en 1930, donde están las oficinas y los alojamientos. Hoy es el comando de la Brigada Aérea 3, todavía sí. Ahora ya como ya se había elevado eso para hacer una aeronáutica macro, había que ajustar lo que era la escuela, o sea, empezar a ajustar lo que era la escuela en sí, ¿no? Que iba a ser la escuela militar de aviación, que era aeronáutica, iba a ser. Entonces se divide división, instrucción y operaciones, que más o menos llegaron a tener nombres parecidos después, en mi época, ¿no? Y la división técnica. Eso estaba contemplado dentro de lo que era toda la estructura de la aeronáutica militar o de una futura fuerza aérea. Y los marinos también fueron directores de la escuela. El que relevó a Berisso fue Tirera Reborges.
Y de luego que lo mandaron a hacer un curso a Francia, y el segundo era Frigerio. Y entonces Frigerio fue director, un marino, fue director de la Escuela Militar de Aviación. Por poco tiempo, pero fue. Interino. Porque además él ya estaba funcionando la aviación de la Marina, ya estaba funcionando, a partir de 1930 ya habían llegado los primeros aviones, entonces él estaba a cargo de la Escuela Técnica, de la Escuela Militar de Aviación, y además del servicio aeronáutico de la Marina. Y bueno, ya a partir de este momento ya la cosa ya se venía y ya no había vuelta atrás. Y se crea la famosa ley del cuadro. ¿Qué es la ley del cuadro? Bueno, dice, bueno señora, bueno, ahora va a haber, usted va a ser de aeronáutica, entonces va a ser calificado como aeronáutica, va a pertenecer al arma aeronáutica, y todavía, aunque todavía no está aprobado porque falta un tiempito, pero ya por lo menos los que estaban dentro de la carrera de la aeronáutica ya que se quedaban tranquilos que iban a ya tener un futuro dentro del arma aeronáutica o de la Fuerza Aérea, como sucedió. ¿Bueno? Y al final, prácticamente que ya estaba todo, que se venía la creación de la aeronáutica militar, sucede esto. Gobierno de Terra, sucede esto, ¿no? El caudillo Basilio Muñoz se subleva y se transforma hace movimientos revolucionarios, y bueno, hay que tratar de neutralizarlo, y a quien llama a la náutica militar a que haga misiones de patrulla, observación, reconocimiento y bombardeo, ¿no? Se apuntaba más que nada a la dispersión de caballadas, ¿está? Pero en una de esas dispersiones fallecieron tres personas. O sea que esa es la primera misión de combate que tiene la Escuela Militar de Aviación, ¿no? Con estos aviones. Recién habían llegado los aviones, los Porté 25 y los de Havilland 82. Uno de estos los tenemos en el museo. Pero acá lo ven cargando todo el mundo. Y bueno, y al final, el 31 de diciembre de 1935, se crea la famosa aeronáutica militar. No era lo que se buscaba en sí, sino se buscaba tener una fuerza aérea, pero tenemos que esperar 20 años más para lograr. Somos de las últimas fuerzas aéreas de América en crearse, ¿no? Seguimos, o sea, se transformó en una quinta además del ejército, pero para la tranquilidad, lo que habían elegido en la carrera de la aeronáutica, que por lo menos iban a tener un escalafón y un destino propio de lo que habían elegido, ¿no? Y acá está la solución. La solución del señor de Wellington. Si hubieran tenido un globo que en ese momento, porque esto fue en 1815, ¿verdad? Y en 1793 fue la primera uso, o sea que si lo hubiera tenido lo hubiera ganado más pronto a Napoleón, ¿está? Y si hubiera tenido aviones hubiera sido el zoom, ¿verdad? Bueno, creo que con esto redondeo lo que fue la Escuela Militar de Aviación en el Uruguay. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto.